Aquí aparcar el coche no es tarea sencilla, pero lo he conseguido. En segundo lugar, quiero agradecer a la Fundación Iberoamérica Europa la oportunidad que me da primero de colaborar en esta obra colectiva magnífica por la categoría de los demás autores, que no desde luego la mía, pero sobre todo por lo que yo creo que es lo más importante, porque detrás de lo que acaba de decir Alfredo, de lo que podía haber en común entre los distintos trabajos de esta obra y de las obras anteriores de Fiet, yo creo que hay algo todavía más básico y más importante, que es que le estamos dando la vuelta al análisis, mejor dicho, a la doctrina hegemónica que ha habido durante las 2 o 3 últimas décadas, según la cual, y curiosamente procedente de ámbitos liberales, digamos, neoliberales de la derecha, pero que coincidía con el marxismo clásico en una cuestión, y era que lo que determinaba la realidad internacional y las realidades nacionales eran las cuestiones económicas. Naturalmente, el discurso marxista hace un planteamiento diferente, pero coinciden en eso. El discurso neoliberal era, bueno, el mercado es el que se encarga de regular la realidad internacional y nacional, y la política lo único que tiene que hacer es organizar los pequeños desajustes que pueda generar el mercado. Es evidente, y empiezo por la referencia de los cuadernos, del cuaderno de Jorge Bolaños, es evidente que la crisis económica, y no solamente financiera, pero desencadenada por la crisis financiera internacional, demuestra que es exactamente el planteamiento equivocado, porque el correcto es el contrario. Nos olvidamos de que la política, entendida no como un sistema político determinado, y mucho menos como los procesos electorales partidistas, sino como la necesidad de establecer un orden de convivencia colectivo, sea nacional o internacional. Eso es el fundamento del funcionamiento económico y del funcionamiento social, etc. Y eso es lo que subyace a toda esta última obra. ¿Qué es lo que tienen en común? Que abordan la problemática internacional desde la perspectiva sociopolítica. Ese es el común denominador de todos los trabajos que hay aquí recogidos. Incluso del de Jorge Bolaños, que por su tradición doctoral, que no de licenciatura, y tal vez por eso tiene una perspectiva más multidisciplinar, se ha orientado más hacia los aspectos económicos, pero no ignora sus raíces multidisciplinares de la licenciatura y del doctorado, y por tanto ve esa perspectiva multidisciplinar. ¿Por qué hago esa reflexión previa? Porque precisamente mi trabajo va sobre el análisis, la importancia del análisis de la seguridad-inseguridad política a nivel nacional e internacional. Esa reflexión sobre la seguridad y inseguridad política tiene que partir de una conceptualización de lo que es la seguridad, o la inseguridad, si se quiere, en términos contradictorios. Y esa conceptualización yo la formulé ya hace muchos años, coincidiendo curiosamente con la primera revisión estratégica que realiza la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1991, después de la caída del muro de Berlín. Algunas de las ideas aparecen en esa revisión estratégica, pero se quedaron cortos. El concepto de inseguridad es un concepto general que afecta a la conducta de los seres humanos y por consiguiente aplicable al ámbito político, al ámbito económico, cultural, social, etcétera, etcétera, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y tiene que ver con incertidumbres en la toma de decisiones y riesgos en la ejecución de esas decisiones. Esa combinación de incertidumbres y riesgos, que después adquieren diversas expresiones semánticas, y he tenido algún debate con el capitán de navío Santé sobre si riesgos o amenazas, y cuál era la distinción conceptual entre riesgo o amenaza. ¿No recuerdas ese debate? Pues a nivel personal, pues yo sí. Va orientado a lo siguiente. En este momento, el principal desencadenante de la crisis económica mundial ha sido el fracaso de la política
tanto a nivel estatal como a nivel internacional, en mantener unos controles regulatorios eficaces respecto de los procesos de producción, distribución y consumo a escala, repito, nacional o internacional. Eso es el común denominador que todo el mundo admite. No el desencadenante directo, pero la causa última es esa. Y por tanto, la conclusión también es evidente. No encontraremos, digamos, un proceso de recuperación económica consolidado y estable a medio y largo plazo mientras no llevemos a cabo todo el proceso de sustitución de las normas y de las instituciones regulatorias a escala nacional e internacional que venga a sustituir al sistema anterior que ya se ha demostrado ineficaz. Y eso es imposible alcanzarlo mientras no haya un gran consenso político internacional entre las grandes potencias económicas y políticas, ya sean potencias consolidadas o potencias emergentes. Esa para mí es una conclusión evidente y no importa cuáles sean las iniciativas que tome el presidente Obama a corto plazo ni las que tome la Unión Europea, etc. Mientras no se alcance ese consenso, ese acuerdo básico político que fue esencial. Miren ustedes, Bretton Woods se negocia en plena, la fase final de la Segunda Guerra Mundial, pero en plena Guerra Mundial. Es decir, en plena Guerra Mundial se estaba ya preparando el consenso político que daría origen a Naciones Unidas y el consenso económico que debía regular el sistema comercial y financiero internacional. Eso es lo que faltaba. Esa situación general de todavía incertidumbre política respecto de qué decisiones van a tomar los grandes respecto del sistema económico mundial o respecto de la gestión de los conflictos internacionales o respecto de los movimientos migratorios, como se recoge aquí, o respecto del papel de algunas de esas grandes potencias, como el caso de Rusia o de la Unión Europea. Esos son problemas, cuestiones que nos acucian y para las que no tenemos respuesta, porque todavía no se han alcanzado esas decisiones. Incertidumbres. Y cuando se alcancen las decisiones, tendremos dificultades porque su ejecución no responderá a lo que se había planificado, porque surgirán resistencias por parte de unos países o de otros, surgirán circunstancias imprevistas que no estaban contempladas en las grandes decisiones adoptadas, o sea, riesgos en la ejecución. Ese es el marco general en el cual se inscribe el análisis que yo hago sobre la inseguridad política de los países, de algunos países de América Latina. ¿Y por qué me centré en América Latina? Por dos razones. La primera, porque es relevante para el caso español desde el punto de vista político y desde luego desde el punto de vista económico y financiero. Y en segundo lugar, porque es un modelo, es un prototipo, es una experiencia de laboratorio de lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo con aquellos países que han alcanzado lo que antaño se llamaba, y hoy no sé por qué esta terminología entre los economistas e incluso entre los politólogos ha caído en desprestigio, se llamaban países en vías de desarrollo o desarrollo medio. Hoy ya hablar de países en desarrollo parece que está obsoleto, ¿no? Y por tanto nos puede dar pautas de lo que puede ocurrir o de lo que va a seguir ocurriendo en otras partes del mundo, salvando obviamente las circunstancias espaciotemporales y culturales que existen entre las diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque efectivamente si uno